Así es que quiere el Señor que en esta mañana podamos seguir creciendo en conocimiento, como es esto del santuario, los 2300 días y el hermoso mensaje que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Amén, gloria al Señor. Gracias, Coral, por esta introducción tan hermosa que nos da un pie de lo que vamos a estar viendo. Y es maravilloso como este tema de escuela sabática va a ser una antesala a lo que vamos a ver un poquito más en profundidad en el repaso del estudio que tuvimos en esta semana. No sé si en la parte de atrás me pueden poner el diagrama de la profecía de los 2300 días. Lo tenemos aquí para proyectar en la pantalla. Me gustaría que buscáramos el versículo que se encuentra en el libro de Daniel, precisamente, capítulo 9, versículo 25. Daniel 9, 25. Dice lo siguiente la palabra de nuestro Dios. Sabe pues y entiende, hablando Gabriel con Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vemos entonces que el libro de Esdras menciona 3 decretos que tratan de la repatriación de los judíos. El primero en el primer año de Ciro, en el año 537 a.C., el segundo decreto en el reinado de Darío I, poco después del 520 a.C., y el tercero en el 7º año de Artajerjes, precisamente el 457 a.C. De estos 3 decretos, únicamente el decreto de Artajerjes satisface plenamente las condiciones de esta profecía. Primero, es el último decreto y el más completo. Segundo, es el único que menciona la intervención de Dios, después de lo cual el lenguaje del texto vuelve al hebreo, lo que indica que la restauración nacional realmente ha comenzado. Amén, gloria a Dios. Finalmente, porque esta palabra para reconstruir la ciudad está asociada con el retorno de Esdras y el restablecimiento del concepto judicial, central de una ciudad, según está en Esdras 7, 25 y 26. ¿Qué tal si después nos ponemos en pie ahora y cantamos un himno a nuestro Dios, el himno 174, Siervos de Dios, la trompeta tocad? Va a ser proyectado. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo
Se ha sugerido que el periodo de las 7 semanas, ¿verdad? 49 años, muy probablemente se refiere al tiempo relacionado con la edificación de Jerusalén, que lleva de 457 a 408 a.C. Esto corresponde aproximadamente al tiempo del ministerio de Ageo, Zacarías, Malaquías, hasta el cierre del canon del Antiguo Testamento. En Daniel 9, 24, 25, dice así: 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ahora, con esa misma reverencia, vamos a puestarnos de rodillas para hablar con nuestro Padre Celestial. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, te damos gracias por un hermoso sábado, un hermoso amanecer que nos dices en esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos aquí, hijos fieles tuyos, adorando tu palabra. Permite, Padre, Señor, de que todo lo que se hable aquí more siempre en nuestras mentes y corazones, para así poder entenderlos y poder predicarlos a los demás. Bendice a nuestra iglesia de Trujillo Alto, sé tú con ella siempre, de principio a fin. Bendice a los miembros que aún no están aquí, pero sabemos que están de camino. Sé tú con ellos, que no les pase nada. Y si hay alguna persona que está enferma, que no puede asistir, también es que tú mores en el hogar y también tu presencia esté allí. Ayúdanos cada día, Señor, a estudiar más tu palabra, escudriñarla, entenderla, que tú nos des esa sabiduría, porque sabemos que los tiempos finales están cerca. Muchas cosas están pasando, los cuales no nos debe de sorprender, pero, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos estar firmes, para que tus hijos cada día puedan entender y que podamos también entender de que estas cosas debemos de estar realmente preparados, pero que también si estamos preparados, que también podamos no estar dormidos y saber de ellas para nosotros prepararnos y en el momento en que tú vengas, nosotros podamos ir al reino de los cielos. Ayuda a esta humanidad que te necesita. Señor, sabemos que hay mucha gente que no conocemos, que aún faltan para que puedan saber de ti. Ayúdanos que pronto podamos llegar a donde ellos, pero sobre todo que puedan ellos abrir su corazón y su mente y aceptarte como tu Salvador personal. Queremos que la humanidad se salve, pero hay muchas cosas que van a suceder. Es por eso, Señor, que te suplicamos que no nos abandones. Queremos tener mucha fe, la cual la debemos de tener. Aferrarnos más a tu lado y que sobre todo nuestra familia también esté firme para que juntos podamos ir al reino de los cielos. Gracias, Señor, por todo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser más fieles a ti. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como estábamos diciendo al principio, hoy vamos a tener una escuela sabática diferente donde se discutirá a modo, ¿verdad? Porque esto es un tema muy, muy extenso, el de los 2300 días. Pero en esta mañana
no queremos dejar pasar por alto, darnos todos una cordial bienvenida. Tenemos aquí a mi amiguita de la infancia que está con nosotros, ella es parte de nosotros también. Está por aquí, todos nosotros somos ya de la familia. Y a Isabel, que tú sabes que Isabel está un tiempo en Estados Unidos y viene, pues bienvenido otra vez Isabel. Y en esta mañana queremos que ustedes se sientan cómodos en la presencia del Señor, que podamos repasar lo que tantos años hemos estudiado y que el Señor, el mensaje que traiga esta mañana, pues nos llegue, ¿verdad? Y lo utilicemos en nuestro diario vivir. Así es que yo le voy a dejar esta parte a José Luis, que vamos a discutir a modo bien parafraseado el tema de los 2300 días. Muy buenos días tengan todos y feliz sábado. Como bien dijo Coral, vamos a tener la oportunidad como quiera más adelante, porque hemos estado estudiando los 2300 días, ¿cierto? Así que vamos a darle por encimita lo que más o menos representa. Como hay unas partes que sencillamente no quiero que dejemos de enfatizar. Voy a empezar como hacen los profesores muchas veces y voy a tratar de copiarme de algunos de ellos que hemos tenido, ¿verdad? Así que aquí tenemos a Luby que se sonríe porque ella sabe que cuando tiene algo importante ella lo tira primero seguramente y lo repite al final. Finalmente tenemos la parte de los 2300 días, donde tenemos que entender que tiene una razón de ser. Esta profecía tiene una razón principal y una secundaria. La primera razón de ser que tiene es que nosotros podamos entender que nuestro Dios proveyó para su pueblo. ¿Está bien? Como ya vamos a estudiar en detalle el asunto de las fechas, aunque yo lo voy a dar por encimita, Dios proveyó para su pueblo. ¿En qué manera Dios proveyó para su pueblo? Pues bien sencillo. Dios proveyó para su pueblo porque cuando llegó el asunto del fin de los 2300 días, caímos en una fecha específica que para el pueblo judío es un mes especial. Es el mes séptimo del pueblo judío y en ese mes se celebra el día del perdón o la expiación de pecados. Cuando uno entiende lo que quiere decir eso, entonces sabe que este asunto de los 2300 días que los adventistas del séptimo día tanto machacan, tiene que ver exclusivamente con la salvación de la raza humana. No hay otra razón de ser que sea principal a esa. Bueno, hay una secundaria también. Hay una secundaria, que la secundaria fue creada exclusivamente para que la primaria tuviera lugar. ¿Está bien? Así que tenemos entonces aquí la secundaria en el 1863 y dentro de ese periodo de los 2300 días se crea ¿qué cosa? La iglesia adventista. En el mes de mayo se crea la iglesia adventista del séptimo día, que tenía un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito de la iglesia adventista del séptimo día por el cual fue creada? Se escogieron hermanos, y digo hermanos en el sentido más íntimo que solamente Dios puede poner. Hermanos de todas las ya iglesias existentes en ese momento, y comenzaron a estudiar la palabra. ¿Verdad que sí? Ya una vez se determina que nuestro Dios y su Hijo Jesús sube del santuario terrenal al santuario celestial para determinar que ya no hacía falta más ningún sacrificio, porque en ese periodo había muerto ¿quién? El Cordero Pascual por excelencia. No hacía falta,
Por lo tanto, llegó Jesús, murió en aquel lugar. Su obra, Él lo dijo, cuando Él muere en la cruz, ¿qué ocurre? Cuando llega este momento aquí, hay unas palabras que Él dice: esto se terminó, consumado. Ya se cumplió el propósito por el cual yo llegué a esta tierra. Faltaba una cosita nada más. En ese mismo tiempo, Jesús resucitó. Al Jesús resucitar, se materializa completamente la salvación para nosotros y se determina quién es victorioso en este asunto. ¿Quién fue el que ganó esto? Que no representaba un juego para Él. Él venía a ganar porque Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, hasta aún bajarse al nivel de esta raza humana. Y cuando llegara y viviera, naciera, se criara como uno de nosotros, tuviera todas las cosas que nosotros pasamos y más, entonces Él moriría siendo brutalmente abusado. El Hijo del Hombre, correcto. Su nombre, de hecho, si ustedes se dan cuenta en la Biblia, el Hijo del Hombre, Él mismo decía que era el Hijo del Hombre. Él se sentía: yo no entiendo el amor de Dios, no hay quien lo entienda. Y la razón de ser de estos 2300 días, no nos podemos ir con el asunto de que, pero estas cosas a veces no hay quien las entienda, porque tanta fecha y tanta suma y resta, y que si llegas al cero y el cero cuenta como un año, y en una dirección se lo resta y en otro se lo suma, y esto es una tragedia. Si usted no quiere entender todo eso, por favor entienda que todo lo que ocurrió en este lugar tiene un propósito de ser para nosotros, la raza humana. Todo, todos y cada uno. Lo primero, se restaura ¿qué cosa? Y se pone como una marca perpetua para la raza humana. La restauración de Jerusalén, como quien dice: a ti te humillaron, te dañaron, te rompieron los muros, te dejaron sin protección, tumbaron todo. Es una tragedia total para el pueblo de Dios. ¿Y qué ocurrió en ese momento? El rey Artajerjes dijo: todo el mundo, salga. Así. Ajá. Y usted entiende que las cosas que ocurren en este lugar, todas tienen una razón de ser. Cuando finalmente en ese proceso es restaurada Jerusalén, ¿qué pasa con el carácter del pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la moral de ellos? Ellos habían estado siendo humillados. Eran esclavos en tierra ajena. Y ocurre el milagro que solo Dios puede poner en el corazón de un rey pagano. Pero el Señor no tenía límites en su amor y su misericordia. Y aquí el ser humano puede ser el más malo. El enemigo puede estar dentro del que quiera. Pero cuando Dios está dentro de su pueblo, no hay rival. Y lo que Dios dice siempre, y la palabra es el 100% de las veces, siempre se cumple. Por lo tanto, Jerusalén fue restaurada. Luego de esto comienza este preciso momento donde había una semanita especial. Y en esa semana, a principio de la semana, ocurre el bautismo de Jesús, donde Jesús necesitaba bautizarse. ¿Por qué Jesús se bautizó entonces? Porque él no tenía pecado, ¿verdad que no? ¿Para qué uno se bautiza? ¿Para qué? Para hacer una demostración pública de que yo acepto a Dios como Salvador, correcto, pero además de eso estás cumpliendo ¿con qué? Porque todo aquel que fuere bautizado, ese, pero el que no, oiga, el Señor es claro en su palabra. Entonces Jesús, como ser humano, se bautizó sin necesitarlo, al igual que murió por los pecados sin tenerlos. ¿Por qué razón? Porque su amor era tal
Era de tal manera que él no podía detenerse. Así que él se bautizó. Y cuando él se bautizó, se manifestó la presencia del Espíritu Santo en aquel lugar, de la manera más espectacular que algún día la vamos a ver. Comenzó Jesús a salir de las aguas de su bautismo por inmersión, que es el único aprobado por la Biblia, como se bautizó Jesús y se bautizaron los discípulos. Y cuando Jesús estaba saliendo, a mí se me paran los pelos, porque llega una paloma blanca desde el cielo y aterriza en la cabeza al Señor. Y simultáneamente el Padre sale hablando aquellas palabras que no debemos olvidar. ¿Cuáles son? ¿Este es quién? En quien tengo. A veces se nos olvida la última parte. Y qué bueno que a esta iglesia no se le olvida, porque 2 personas la mencionaron. Porque, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, complacencia, y la gente lo deja ahí. ¿Verdad que sí? Que hemos notado un poco eso. Pero la última parte de esa aseveración de Dios el Padre fue a él oír. A él oír. Y a él oír iba a ser necesario en el resto de todo esto que está aquí. Aquí en este proceso de aquí para acá ocurre la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo que pasa es que yo tenía una... Si tienes razón, yo tenía otra que era, venía aquí, llegaba hasta la Avenida de Cristo, pero como llegué tarde y el teléfono lo dejé, todos me conocen, así que ojalá y no llegue tarde otro. Luis siempre me dice, algún día vas a llegar tarde para la Avenida de Cristo. Como Dios tiene tanta misericordia, yo voy a mandar a Luis a que diga, el Señor es bueno conmigo, demasiado, más de lo que merezco. Y yo agradezco y alabo su nombre por eso. Así que hoy no se me va a quedar el teléfono, hoy no vamos a tener a nadie diciéndome, José Luis, dejaste el teléfono aquí o allá, porque ya se me quedó en casa. Así que finalmente cuando se acaba este periodo, comienza un periodo diferente hasta el tiempo del fin, donde Cristo viene a buscar su pueblo. Nosotros vamos a hablar de esto en la lección, y no quiero tampoco, porque tiene tantos y tantos detallitos lindos, que pues uno se envuelve, y tampoco quiero copar. Pero lo especial de esto es que nosotros, a través de todos los tiempos que han existido, no hemos sido abandonados por la presencia de nuestro Dios. Nuestro Dios determinó que iba a haber un sacrificio para salvar a este pueblo, un sacrificio que no era necesario más ninguno, un sacrificio que iba a ser eterno y que iba a estar marcado por las marcas en las manos de Jesús por siempre, para que nadie olvidara el amor de Dios, para que todos los mundos vieran la justicia perfecta de Cristo. Ese sacrificio iba a estar, ese sacrificio iba a empezar cuando comenzó el sistema de sacrificios con Caín y Abel, ¿se acuerdan? Y con Adán y Eva. Ahí empezaba. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Y ustedes se acuerdan la primera disputa grande que tuvieron los 2 hermanos? ¿Cuál fue? Sacrificios distintos. Uno el que pidió Dios y otro el que yo creo que le puedo dar, que es mejor que eso, que es tan feo, tan... ¿Y qué pasa? En esos sacrificios ya había 2 grupos, estaba el de la izquierda y estaba el de la derecha. Desde el principio ya había 2 grupos. Esos 2 grupos todavía siguen ofreciendo sacrificios hasta que llega el momento del centro de aquí. Y nosotros estamos entonces en un proceso donde la última aseveración de Dios el Padre tiene que ser respetada. Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia, a quien amo, con el que me pongo feliz cuando hablo de él. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y él no dijo, no, ustedes van a oír a no sé quién, no, a él es el que tienen que oír. Así que esa regla tenemos que seguirla.
tenemos que seguir esa regla. A Él oír. Una vez llegamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, entonces nos damos cuenta que todo comienza y termina en obedecer lo que ocurre después del sacrificio. En 1844, el pueblo ya de Dios, el que estaba buscando su presencia en su palabra para oír a Jesús, para que Jesús le hablara, Jesús le habló, pero el pueblo no lo entendió, porque a veces buscamos la palabra para ver las cosas que nosotros tenemos y aprendieron de la manera más dura. Ocurre el gran chasco. El gran chasco, que es un chasco terrible, porque ellos vendieron ¿qué cosa? Todas sus pertenencias. Ellos iban al cielo. Ellos creían firmemente que se iban al cielo. Y quién sabe si José Luis hubiese estado en ese entonces. José Luis le hubiese pasado lo mismo y hubiese estado allí y hubiese vendido todo. Yo no lo señalo porque probablemente yo hubiese estado allí con ellos. Y ellos creían que Dios tenía en esa fecha algo especial para ellos y que iba a levantar su pueblo y se lo iba a llevar enfrente de todos. Pero cuando hablaba de la purificación del santuario, eso no era. Entonces se dan cuenta que ahí estaba el Señor purificando el pueblo de Dios en el santuario celestial. Y allí comenzaba otro proceso que es materia de lecciones posteriores. Yo solamente, el juicio viene después, así que no nos metamos ahora, pero sí les puedo decir que nosotros aquí, en este proceso, solamente hay una palabra que lo describe. Y no quería dejarla pasar, por eso estaba mirando el papel. Y la palabra que describe todo este proceso es Dios diciéndote a ti como hombre pecador: tengo esperanza para ti. La palabra clave de toda esta profecía es: te amo, tengo un plan, ejecuté mi parte, ejecuta tú la tuya porque hay esperanza y ya estás salvo. No había que hablar más nada. Si usted entiende esas palabras últimas que yo he dicho, entonces usted entiende el plan de Dios en los 2300 días. Necesitamos quizás como iglesia sentarnos un ratito más, porque mira, yo me puse a ver y hay tantos y tantos PowerPoints tan lindos y tan sencillos y tan que uno los pone aquí y puede estar toda la tarde hablando de eso. Es una belleza. Así que gracias a Dios que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tratamos de seguir la palabra como es. Porque digo tratamos, porque lo que tenemos que hacer cuando sigamos, ya lo he dicho muchas veces desde aquí, no lo voy a predicar porque no estamos predicando. Así que lo que vamos a hacer definitivamente es que vamos a seguir el plan de Dios como lo determinó el Padre cuando habló. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Y lo que él dijo fue lo que hablamos aquí. Hay esperanza para ti. Bien, hermanos, ahora vamos a ponernos de pie porque vamos a la discusión de la lección rapidito. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, nuevamente te agradecemos la oportunidad de estar aquí en tu iglesia, pidiéndote nuevamente, Señor, que tú tomes posesión de cada uno de nosotros y que la programación que sigue en el día de hoy sea aprobada por ti y dirigida por ti en todo. Bendice a los hermanos que están dispuestos siempre y se preparan con anticipación para discutir esta lección tan importante. Bendícelos a ellos y que sean tus palabras, ¿verdad?, las que salgan a través de sus labios. En el nombre de Jesús, amén.
Bien, llegaremos a la discusión de tan importante tema que estuvimos estudiando esta semana. Vamos a tener a Mariela en este lado de la nave. Yo voy a estar con este grupo de la izquierda y tendríamos entonces hasta las 10:40. Y tengo a Yesenia en la parte de atrás con los jóvenes, en los bancos de atrás de mi lado derecho. ¿Ok? Hasta las 10:40. Dios nos bendiga en el estudio. Amén. Hola, mi amigo querido. Por favor, manda tus preguntas. A medida que lleguen las preguntas voy a ir respondiendo. La vida cristiana siempre está llena de inquietudes. Haz preguntas de tus luchas como cristiano. O a veces, si no entiendes algo de la palabra de Dios, pregunta, que vamos a ir respondiendo, atendiendo las preguntas. No todas, claro, vamos a seleccionar las más generales que puedan ser una bendición para la mayoría de las personas. Es una alegría nuevamente verte y poder estudiar contigo la palabra de Dios. Vamos a la lección número 7 para el 18 de mayo del año 2024. El título, Motivados por la Esperanza. Y el propósito de la lección es mostrar que a lo largo de los tiempos la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido fuente de inspiración para mucha gente. Aquellos pioneros que han sufrido persecución, sufrían la persecución sabiendo que era por poco tiempo, que Jesús vendría, colocaría un punto final al abuso, al sufrimiento, al dolor que ellos estaban atravesando. ¿Sabes? Un erudito de la Biblia, un estudioso de la Biblia, dice que hay en la Biblia 1800, en el Antiguo Testamento, 1845 referencias a la segunda venida de Cristo. Y que en el Nuevo Testamento, en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay por lo menos unas 300 referencias a la venida de Cristo. Quiere decir que la venida de Cristo es el tema que atraviesa todas las páginas de la Biblia. Inclusive cuando en Génesis 3:15 Dios promete un Salvador, le dice a la mujer que este Salvador, la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza. Quiere decir, estaba hablando aquí del tema de la venida, de la segunda venida de Cristo, cuando finalmente el diablo estará derrotado delante del universo y no tendrá más argumento. Habrá perdido definitivamente la batalla. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tiene que venir Jesucristo? Y te digo más, predicar del sacrificio de Cristo en la cruz, de la muerte de Cristo, de la salvación, de la justificación por la fe, sin predicar de la segunda venida de Cristo, es incompleto. Y te digo por qué. ¿De qué serviría que estamos salvos por la gracia de Cristo para vivir eternamente en esta tierra de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pobreza, de hambre, de necesidad, de egoísmo, de envidia, de violencia? Salvos, pero en este mundo de dolor. Entonces, la salvación cobra sentido cuando sabemos que este dolor que vivimos hoy es circunstancial y que estamos caminando por el desierto de la vida rumbo a nuestro verdadero hogar en el cielo cuando Jesús vuelva. Entonces, vamos ahora a analizar la lección. En la primera parte se habla de la promesa de su regreso. Sabes, la promesa del regreso de Cristo animó al pueblo de Dios a lo largo de los tiempos, en la época de los reformadores y hoy. Hoy los países viven en crisis. Hay mucha gente que se pregunta ¿hasta cuándo? Pues la respuesta divina es, hijo, hasta que Jesús venga. Y Jesús, la venida de Jesús está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Vamos al primer texto, donde está registrada la promesa de la vuelta de Cristo. Juan 14, 1 al 3. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón, o sea, no se entristezca vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, querido, ha sido la promesa que ha animado a los seres humanos de todos los tiempos. Los reformadores, por ejemplo, Juan Wycliffe llamaba a la segunda venida de Cristo la esperanza de la iglesia. Calvino se refería al glorioso regreso de Jesucristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos de la historia. Quiere decir, para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la promesa de la segunda venida de Cristo ha sido ánimo en los momentos más difíciles. Hoy día, por ejemplo, cuando muere un ser querido, las personas quedan tristes. Y yo siempre digo a mis amigos, los cristianos no morimos. De acuerdo con la palabra de Dios, los cristianos dormimos, porque vamos a despertar cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Y cuando tú te acuestas y duermes, y cuando te despiertas a las 6 de la mañana, parece que ha pasado un minuto. Tú no has tenido conciencia de las 8 horas que pasaron. Así también cuando tú descanses en la muerte, vas a dormir. Y cuando te despiertes, ya Jesús está viniendo. Y cuando alguien te diga, pero ya pasaron 150 años, tú ni habrás sentido. La muerte es un sueño para los hijos de Dios. Y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es la gran esperanza. Vamos entonces ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de A la espera del tiempo. Mientras Jesús no viene, el enemigo trata de distorcer la esperanza de la venida de Cristo. Por ejemplo, hay gente que dice que el reino de Dios está en esta tierra y que Jesús ya vino en espíritu y que en poco tiempo las cosas se arreglarán en este mundo y nosotros viviremos la eternidad en un mundo de paz en esta tierra. ¿De dónde sale eso? Yo no sé. Hay gente que aparece diciendo, no, Jesús ya está en el Japón, no, está Jesús en la China, no, está en África. Y hay muchos falsos cristos que aparecen diciendo que son el Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Voy a leer Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, este es un diálogo entre Jesucristo y sus discípulos, ya en el monte de la Ascensión, cuando Él iba a irse ya para el cielo. El texto dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado el Señor Jesucristo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este texto de Apocalipsis, escrito por Juan, está narrando el momento cuando este texto narrado por Lucas, está presentando el momento en que el Señor Jesucristo fue levantado al cielo en una nube de ángeles. Ellos estaban mirando al cielo todo tristes porque el Señor Jesús estaba yendo y 2 ángeles aparecieron y les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Porque están tristes. Este mismo Señor Jesucristo que se fue, va a volver así de la manera en que se fue. O sea, Él se fue físicamente y todos lo veían, y cuando vuelva, volverá físicamente y todos lo verán. Él se fue en una nube de ángeles y volverá en una nube de ángeles. No es una venida simbólica, es una venida literal.
Apocalipsis 1:7 dice que cuando Él venga, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron, todos le verán. Pero ese día, los que estuvieron preparados para encontrarse con Él, pues levantarán los brazos con alegría, lo esperarán. Pero aquellos que se burlaron de la venida de Cristo, que no le hicieron caso a la palabra de Dios, ese día será un día de desesperación, de tristeza. Y el resplandor del Señor Jesucristo los matará. Después, 1000 años después, viene lo que nosotros le llamamos el infierno. Pero ese es otro asunto. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de el subtítulo William Miller y la Biblia. Sabes, así como Dios levantó reformadores para llevar a las personas al estudio de la Biblia, porque antes de la reforma la tradición humana estaba sustituyendo la palabra de Dios. Dios levantó a los reformadores para traer a las personas al estudio de la Biblia. Así también, en la segunda mitad del siglo XIX, Dios levantó hombres en diferentes lugares para enaltecer la promesa de la venida de Cristo que estaba quedando en el olvido. ¿Y por qué esa gente llegó a encontrar en la palabra de Dios el destaque que la segunda venida de Cristo tenía? Porque comenzaron a estudiar la Biblia. Mira lo que dice Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito aquí. Es interesante. Este consejo bíblico dice cómo debemos estudiar la Biblia. Oh, querido, cuando tú tomes la Biblia, no puedes agarrar un versículo y decir que la Biblia dice esto porque ese versículo dice. Cuando tú quieres saber lo que la Biblia habla sobre un determinado tema, tienes que tomar todos los versículos de la Biblia que hablen de ese determinado tema. Entonces tú vas a tener la idea equilibrada. No puedes tú hablar de un asunto solo con un texto de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieres hablar de qué pasa con los muertos cuando ellos mueren? Tienes que agarrar todos los versículos de la Biblia. Y ahí tú vas a descubrir que la mayoría de los versículos que hablan del estado del ser humano cuando muere, dicen que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Y ya no existe espíritu vagando por ahí. Ni hay paraíso, purgatorio, infierno, luego de la muerte de la persona. Pero vas a encontrar también en la Biblia 3, 4 versículos que dan a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale. Pero ¿qué vas a hacer? Si hay 30 versículos que dicen una cosa y hay 4 que parecen decir otra cosa, estos 4 tienen que tener una explicación a la luz de los 30 versículos. Es así que se estudia la Biblia. Y es así que en mediados del siglo XIX muchas personas empezaron a estudiar la Biblia. En Estados Unidos, un hombre llamado Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia así, desde Génesis, Éxodo, Levítico, subrayando, anotando, orando, clamando a Dios, y encontró la promesa de la segunda venida de Cristo. Y encontró una profecía que literalmente lo dejó asustado. Esa profecía fue encontrada en Daniel 8:14, que decía: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él, Guillermo Miller, pensó: el santuario debe ser la tierra. ¿Y cómo es que la tierra va a ser purificada? Y él mismo concluyó
con la segunda venida de Cristo. Porque Jesús viene para colocar un punto final a la historia del pecado. Entonces la tierra será purificada con la venida de Cristo. Solo que el texto no decía que la tierra será purificada, decía que el santuario será purificado. Pero Guillermo Miller, aunque era un hombre estudioso de la palabra de Dios, no se dio cuenta. Y esto prueba una vez más que un solo hombre o un grupo de hombres no puede decir esto es así. Tenemos que estudiar, todos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios. Porque simplemente Cristo no vino en la fecha que él pensaba que iba a venir. ¿Y por qué él pensaba que Jesús iba a venir en esa fecha? Porque él encontró pues la profecía de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esta era una profecía larga y esta es la última parte de nuestro estudio. Leo Daniel 9, 23, 25 y 27. Cuando Daniel tuvo la visión de los 2300 años, las 2300 tardes y mañanas, él quedó preocupado. ¿Y cuándo empieza esta profecía? ¿Y cuándo termina esta profecía? Porque yo sé, pensaba él, que cuando termine Cristo va a venir a la tierra. Pero ¿cuándo comienza y cuándo termina? Daniel, cuando recibió la visión de las 2300 tardes y mañanas, estaba preocupado. Y entonces mira lo que él escribe en Daniel 9, 23, 25 y 27. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Te voy a explicar. Daniel tuvo la visión de las 2300 tardes y mañanas y no sabía, no podía entender cuándo empieza, cuándo termina. Estaba medio triste, estaba ayunando, estaba orando, inclusive estaba medio enfermo, preocupado con esta visión. Y de repente aparece el ángel y le dice, cuando tú empezaste a orar, yo recibí la orden de venir para enseñarte la profecía, para explicarte la profecía. Y entonces ahí le dice, de estas 2300 tardes y mañanas, 70 semanas proféticas. ¿Cuántos días trae la semana? 7 días. O sea, una semana profética, 7 años. Y 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 años. El ángel le dijo, 70 semanas de este periodo profético de 2300 días, 70 semanas, 490 años están separados, están determinados para tu pueblo, para el pueblo de Daniel, el pueblo judío. Y le dijo, esta profecía va a comenzar cuando se decrete, se haga el decreto para que tu pueblo reconstruya la ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios estaba cautivo. Y ese decreto para que el pueblo de Dios retornase a Jerusalén y reconstruyese la ciudad fue dado el año 457 a.C. por el rey Asuero. 457. Entonces, la profecía comienza el año 457. Y ya leí detalles. En la última semana, a la mitad de la semana, al comienzo de la semana, el ungido Mesías príncipe sería bautizado, sería ungido. A la mitad de la semana sería sacrificado. Y después habría 3 años y medio más, cuando terminó la oportunidad que el pueblo de Israel tenía, porque
rechazaron, apedrearon a Esteban y pues rechazaron definitivamente la oportunidad que tenían de aceptar al Señor Jesucristo y el programa de salvación. Ahí terminaron los 490 años. Pero esta profecía formaba parte de la profecía mayor de 2300 años. Entonces, si tú, a partir del año 33, cuando Esteban fue apedreado, sigues contando los años, uno tras otro, hasta acabar 2300 años, vas a ver que esos 2300 años, acababan el año 1844 de nuestra era, específicamente el 22 de octubre de 1844. Guillermo Miller pensaba que Jesús, cuando estudió esta profecía, simplemente quedó apavorado, pensó, Jesús viene, porque aquí dice 2300 años el santuario será purificado, y Jesús va a purificar el santuario que es la tierra. Y esta profecía termina el 22 de octubre del 44, entonces Cristo va a volver en esta fecha y salió predicando la segunda venida de Cristo para todo lado. ¿Sabes que hay mucha gente que dice que los adventistas se engañaron anunciando la venida de Cristo? ¿Los adventistas del séptimo día? No, querido. La iglesia adventista del séptimo día no existía el año 1844. La iglesia adventista del séptimo día solo se organizó en 1863, pero en 1844, antes del 40, 41, 2, 3, 4, había mucha gente que creía que Jesús iba a volver el 22 de octubre del 44. Si tú vas a la biblioteca en los Estados Unidos, vas a encontrar periódicos de aquellos tiempos, de miles y miles de personas que esperaban la vuelta de Cristo. Pero Jesús no volvió. Llegó el 22 de octubre. Ellos pensaron, en la mañana va a venir, no vino. A mediodía no vino, en la noche no vino. A eso le llaman el gran chasco, la gran frustración. ¿Quiere decir que Jesús había fallado en su promesa? ¿Quiere decir que la profecía no valía? No, querido. El problema no estaba con la Biblia ni con la profecía. Estaba con la interpretación del ser humano. Porque la profecía era clara, 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Pero ¿dónde está el versículo que dice que la tierra era el santuario? El santuario es el santuario, la tierra no es el santuario. Entonces, la tierra no sería purificada, sería purificado el santuario. ¿Mas qué significa eso? Bueno, ese es el estudio de la próxima semana. No voy a estudiar ahora. Voy a dejar en suspenso para la próxima semana. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querida amiga. Yo siempre digo que la vida no es fácil. Por eso es que tenemos que clamar, orar para que Cristo venga. En este mismo momento tal vez estás enlutado, tal vez estás enfermo, has perdido un ser querido, has perdido el empleo, tu hogar se está destruyendo. Tú mismo estás enfermo y has condenado a muerte. Todo esto es parte de la vida, de este mundo de pecado. Pero Jesús viene. Ahora, mientras Jesús venga, tú no estás solo, tú no estás abandonado. Dios te ama, Dios cuida de ti y mira, escribe, registra tu pedido de oración. Hay miles literalmente de personas que oran por ti. Yo soy uno de ellos. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. ¿No es maravilloso cuando puedes ver mi mano en tu vida? Sonríes y notas que mi tiempo ha sido el perfecto. ¿Cuántos de ustedes lo han visto así? Que en algún momento en su vida el tiempo fue el perfecto, ¿verdad que sí? Hijo mío, puedes confiar en que siempre es y será así, ¿verdad? Porque Dios es el dueño del tiempo, el dueño de todo y el que vino a morir por ti y por mí y el que conoce cada uno de nuestros pensamientos. Fui enviado al mundo en el momento justo para salvarlo.
En el momento justo de la historia fui también clavado en una cruz para morir por toda la humanidad. Todos los que invocan mi nombre son salvos gracias a este acto. Dios llevó a cabo su plan para llevarnos a una relación correcta con Él. Así que hoy, en cualquier circunstancia difícil que estés experimentando, debes saber que mi tiempo nunca falla. Seguiré apareciendo en tu vida con la respuesta adecuada en el momento adecuado. Amén. Eso es una promesa que el Señor siempre dice, que yo nunca te dejaré, ¿verdad? Ni te abandonaré. Qué lindo, porque contamos con un Padre que siempre está dispuesto a estar en nuestra vida. Tal vez no sea el momento que tú has elegido, pero yo siempre elijo el tiempo perfecto y sé el tiempo que es perfecto para ti. Tenemos un mensaje maravilloso, Padre Santo. Ayúdanos a atesorarlo siempre en nuestros corazones y en nuestra mente, y a seguir trayendo personas a tu redil. El tiempo se está cortando, todo se está cumpliendo, Padre Santo. Aumenta nuestra fe. Y mientras todo esto sucede, Señor, queremos estar aquí contigo. Bendice cada hogar aquí representado, cada familia. Tú conoces los corazones de cada quien. Aquí hay personas que tienen una petición especial que solo tú la sabes. Pero como tú prometes en la palabra, tú eres el dueño también de los tiempos, y tú vas a hacer que todo eso se cumpla en tu tiempo y no en el nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.